Buenas tardes. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, bienvenida a todas, a todos los que están allí. Estamos esperando un ratito que se vayan conectando. Hay gente que también ahí está en espera, así que les pedimos a los que van ingresando encarecidamente si existe la posibilidad de estar con las cámaras encendidas, va a ser de gran bendición para poder aprovechar y, bueno, podernos vernos. Aquellos que por ahí vienen del trabajo, están viajando, es entendible, pero cuando lo puedan hacer, que lo puedan hacer, que va a ser de mucha bendición. ¿Se escucha bien? ¿Me hacen así con una manita? Bueno, qué lindo verlos. Bueno, mientras van ingresando, vamos a dar inicio a este espacio, a esta charla, ¿sí? Conferencia, como lo quieran llamar, pero la verdad que estamos súper bendecidos poder abrir este espacio, de poder tener nuevas herramientas y poder trabajar y que esto se siga extendiendo, ¿no? La importancia de poder hablar de estos temas, más en estos tiempos. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos los que están conectados. La verdad, muchas, pero muchas gracias. Queremos agradecerles por ser parte de lo que les pedimos a todos aquellos que están ya conectados, que nos puedan decir ahí desde dónde nos están viendo, ¿sí? También decirle que esto se está transmitiendo, hay un link ahí que le ha llegado, que también desde ahí también esto va a salir para que lo puedan compartir. Una vez que esto termine, también lo pueden difundir, que va a ser de mucha bendición. Em, y bueno, y comentarle un poquito que al final también va a estar hablando la charla Norma, y después va a haber unas preguntas aquellos que quieran hacer.
les pedimos también encarecidamente que ustedes los puedan escribir ahí en el chat y yo lo voy a estar viendo para que al final, después de la entrevista que la va a hacer Paula junto a Norma, podamos responder a esas preguntas que también van a ser de mucha bendición. Así que bueno, gracias una vez más a todos por conectarse y bueno, a esta red profesional de cristianos, que bueno, ahí estamos junto con Paula, también está Verónica Sten, todo lo que es la parte de zona sur, también La Matanza, así que la verdad que estamos contentas de poder ser de bendición y también tener estas herramientas que no queda solo en nosotros, sino que se pueda seguir extendiendo para la comunidad, ¿no? Y más en estos tiempos, como decía, que es muy necesario. Así que bueno, comentarles un poquito eso y bueno, y poder dejar ahora que ustedes puedan hacerlo con libertad, de dónde se están conectando, de dónde nos están viendo y no se olviden de poner sus preguntitas después cuando se dé la entrevista. Así que dicho esto, voy a pedirle el paso a mi compañera ahí, a Verónica Sten, que nos va a estar compartiendo un poquito todo lo que es la biología, un poquito más a vamos entender y tomar conciencia de lo que es esto, ¿no? Así que desde ya, muchas gracias por estar en este espacio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Mi nombre es Verónica Stein de Beltri, soy la fundadora de la Red de Profesionales Cristianos. Empezamos en la zona de Matanza, luego se extendió a las localidades cercanas, localidades zona oeste, y posteriormente se sumó toda zona sur a través de la presencia de Paula, de Vero y de Vera. La verdad que es una bendición la extensión de esta red de profesionales que les voy a contar un poquito de qué se trata muy brevemente antes de que comience la entrevista, Norma. Bueno, les contamos que la red de profesionales surgió en el año 2018, desarrollándose primeramente en el Partido de la Matanza, como les dije, pero ya se está extendiendo también a zona oeste, zona norte, zona sur, y nuestro sueño es que haya redes de profesionales cristianos en toda la Argentina, en todas las provincias, así que con esto soñamos y nos proyectamos para que siga extendiéndose el reino de Dios a través de las profesiones. La red nuclea profesionales de distintas disciplinas, entre ellas hay también equipos en el área legal, en el área de salud, salud mental, área de familia, trabajo social, docentes, comunicadores y otras profesiones. Nos nucleamos en subgrupos donde vamos trabajando en equipos y desarrollando las distintas temáticas que van surgiendo para poder dar respuestas a las necesidades de las personas y también de los pastores que nos hacen llegar sus necesidades. Como red de profesionales cristianos somos parte también de otras redes. Por ejemplo, trabajamos en conjunto con la Asociación Civil Asiera, somos parte de la Mesa de Niñez, Adolescencia y Familia de Asiera, también conformo parte de la Red de Salud Mental, también somos parte de la Coalición de Mujeres Argentinas, de la Red Nacional de Acompañamiento al Embarazo Vulnerable, somos parte también de la Fundación Alianza, entre otras redes. Es una bendición poder trabajar en redes, porque nos ayuda a crecer, a fortalecer, a generar nuevos lazos, nuevos equipos de trabajo, saber que podemos levantar el contacto de un teléfono de una persona y podemos tener un contacto cercano para poder dar respuestas en cualquier lugar que lo necesiten. Así que la red nuclea tiene esta estructura de organizarnos, de conectarnos, y está formada por profesionales cristianos, hijos de Dios, que congregan en distintas iglesias de nuestra zona. Y eso es lo que nos atraviesa, es poder llegar a través de la profesión, poder llevar el reino de Dios en cada lugar donde estamos trabajando e interviniendo. Así que eso es algo que les queremos dejar, es la visión de la red, el poder trabajar nucleándonos unos con otros y poder dar respuestas. También la red ha formado en el transcurso de estos años equipos para dar respuestas en adicciones, en abuso, en violencia y en otras temáticas que nos atañen como sociedad y que nos toca como comunidades eclesiales.
También es una bendición y un privilegio esta charla que vamos a tener a continuación, ya que Norma da capacitaciones desde ACIR también a toda la República Argentina con los equipos, y es una bendición que podamos ser unos canales de transmisión medio para poder dar a conocer en nuestras iglesias a través de cada uno de ustedes en sus congregaciones locales. Así que sin más preámbulo, le voy a dar el pase a Paula, que va a hacer la entrevista a Norma, y antes contarles que tenemos, esta charla es totalmente gratuita, pero tenemos un alias que si alguno de ustedes siente el deseo de poder ofrendar y poder respaldar este servicio, este ministerio que estamos haciendo, figura en los chats que vamos a poner a continuación, es Red de Profesionales, todo con mayúsculas, así que les agradecemos también esa intervención. Bueno, muchas gracias, buenas noches y acá les dejo con Paula. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noche. Es una bendición y un privilegio poder estar acá en esta formación, ¿no?, tan necesaria, tan importante. Bueno, mi nombre es Paula Paredes Mancilla, soy coordinadora junto con Verónica de la Red de Profesionales acá en la zona sur, y también soy docente, soy preventora de abuso sexual infantil de la Fundación de PASI, y tengo un diplomado en lo que es prevención integral de la ONG Prevenir en Samar. Bueno, como verán, el área que me gusta y en la que me he capacitado es la prevención, y también hacia eso apunta esta charla, ¿no? Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, bueno, quería comentarle la importancia de lo que es la prevención. La palabra prevención significa llegar antes de que el daño ocurra. Y en este caso, al charlar sobre lo que es el protocolo en sí, el protocolo nos va a dar pautas y eh, nos va a dar objetivos para poder trabajar en nuestra iglesia. Antes que el daño ocurra, es importantísimo trabajarlo, pero una vez que el daño está establecido, bueno, saber cómo podemos actuar, ¿no? Y lo contrario a prevención es desprevención. Y muchas veces nos encontramos en que hay casos de abuso en la iglesia, hay casos de violencia que nos agarran desprevenidos. ¿Vieron cuando decimos, me agarraste desprevenido? Bueno, muchas veces nos encontramos con estos casos que nos agarran desprevenidos y sin herramientas, sin saber cómo actuar. Y bueno, hacia eso apunta esta charla, ¿no? Que no nos agarren desprevenidos como iglesia, como miembros de una congregación, como pastores, como líderes, como maestros, como profesionales de las distintas áreas, que no nos agarre desprevenido un caso de abuso, un caso de violencia sin tener herramientas o sin saber cómo actuar. Así que bueno, yo quiero felicitarlos, felicitarlas a todos ustedes que hoy pudieron tomarse este tiempo para capacitarse, para formarse, y bueno, ya una vez dicho esto, quiero presentar a Norma Capovel. Bueno, ella es Norma Capovel de Abolio. Ella es abogada, es docente, es oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense, también es conferencista y coautora del Protocolo de Actuación de Abuso Sexual y Violencia de ACIR. Ella pastorea junto a su esposo una iglesia en la ciudad de Campana. Así que bueno, una vez dicho esto, Norma, todo tuyo, y bueno, dejo que te salude, que saludes, Norma, que puedas saludar, y bueno, comenzamos con lo que son las preguntas. Gracias, Paula. No sé, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer y un honor, como siempre, cada vez que nos toca dar este tipo de capacitaciones, compartir con hermanos de diferentes lugares. Esto es algo de lo bueno, de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, que es la virtualidad y que nos permite llegar desde la comodidad de nuestros hogares a tantos lugares, ¿no? En el mismo momento. Así que la verdad es que feliz de poder participar en esta tarde-noche y junto con ustedes poder estar visualizando un poquito esta problemática que tanto, tanto nos afecta como sociedad y como iglesia. Bien, comenzamos con la primera pregunta. A Norma, ver.
qué objetivo se redactó el protocolo y en qué consiste el protocolo? Bueno, el protocolo, yo no sé si todos lo conocen o todos han sentido hablar de este protocolo. Este protocolo fue impulsado desde ACIERA y se redactó con la ayuda y con el trabajo de más de 45 profesionales interdisciplinarios. O sea, fue un trabajo, yo soy un pequeñito grano de una gran estructura profesional que estuvo trabajando en la elaboración de este protocolo y surgió a raíz de la necesidad que yo planteaba hace unos segundos atrás, ¿no? De la gran problemática y este flagelo que tenemos de casos de abuso y de violencia en la sociedad y, ¿por qué no decirlo?, dentro de nuestras congregaciones también. Así surgió la idea y la necesidad de que exista un protocolo que nos dé los lineamientos de cómo debemos actuar ante estos diferentes casos. Este protocolo es distinto, tiene una particularidad distinta. Ustedes van a encontrar, si googlean, un montón de protocolos para casos de abuso. Pero este tiene una particularidad que los demás, que no lo van a encontrar en ningún otro lado. Este nuclea todos los aspectos que tienen por sí los protocolos, pero tiene uno que lo hace especial. Tiene el aspecto pastoral, que los demás protocolos que podemos encontrar o que podemos tener a nuestro alcance no lo tienen. Entonces, este protocolo para nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Cristo acá en la tierra, lo hace particular porque es propio y especial para nosotros. Este protocolo fue aprobado por el Consejo Directivo Nacional de ACIERA. Por ahí no sé si todos saben lo que es ACIERA. ACIERA es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Es la alianza que nuclea a la mayoría de las iglesias de nuestro país. Entonces, al haber sido aprobado por el Consejo Directivo Nacional, todas aquellas denominaciones y asociaciones eclesiásticas y paraeclesiásticas y congregaciones independientes que están afiliadas a CIERA, este protocolo es de carácter obligatorio. O sea, su aplicación ante diferentes casos de abuso de violencia debe ser de uso obligatorio, ¿sí? Eh, Obviamente aquellas iglesias o organizaciones que no estén afiliadas no lo pueden usar como modelo, pero no es de uso obligatorio. Pero sí para aquellas denominaciones que estamos, o iglesias que estamos afiliadas a la alianza. No sé repetime la pregunta, a ver qué me quedó. Bien, ¿no? ¿En qué Pauli. consiste? Ah, bueno. ¿Y dentro de qué marco conceptual está realizado el protocolo? El protocolo lo que establece es el marco de actuación para casos de abuso y de violencia, ya sean de abusos y de violencias que se den dentro del cuerpo de la congregación o de las organizaciones eclesiásticas, o casos que se nos presenten en nuestras congregaciones que sean, por ejemplo, intrafamiliares, pero que tomamos conocimiento dentro de nuestras iglesias. El protocolo establece diferentes marcos. Tenemos el marco legal, el marco conceptual, trabaja el ámbito psicológico, el ámbito social para el caso de abusos, y también hace el abordaje pastoral, como les decía hace un ratito, ¿no? Como pastores o como líderes o como referentes de alguna congregación, lo que nos establece son las formas de actuación para casos de abuso, ya sea de abusos intrafamiliares o extrafamiliares. Y también para el supuesto de casos de abuso que se presenten dentro de la congregación. Abusos producidos por pastores, líderes, por hermanos contra otros hermanos, maestros de escuela bíblica, diferentes actores que podemos llegar a encontrar dentro de una congregación o de un organismo gubernamental, perdón, eclesiástico, y que se dé o se establezca dentro del marco de algún caso de abuso o de violencia,
este protocolo debe ponerse en funcionamiento. El protocolo nosotros estaría genial que pudiésemos desarrollar todos los aspectos del protocolo. Ustedes van a tener en el chat el link para que ustedes puedan bajarlo y puedan tenerlo como material de consulta. Obviamente el tiempo es imposible que lo podamos hacer, pero es muy rico y es muy práctico de leer y muy llevadero. Yo lo tengo acá en mi poder, 58 páginas tiene, o sea, tampoco es tan largo, pero ustedes van a encontrar capítulo por capítulo que los va llevando y ustedes van a poder ver todos los abordajes que el protocolo cuenta. En mi caso, por ser abogada, por la profesión a la que me dedico, obviamente me puedo explayar más en lo que es el área legal y poder aclararles dudas en cuanto a lo que es el área legal. Pero ya les digo, este protocolo fue redactado por psicólogos, asistentes sociales, pastores, médicos, abogados. Reviste y repasa todas las aristas que podemos encontrar que se pueden llegar a dar dentro de un caso de abuso o de violencia que sabemos que es transversal. O sea, la persona que es abusada o que es violada, en todos los aspectos de abuso que se conocen, por favor no nos detengamos solo en el abuso sexual. Abramos la cabeza durante toda esta charla. Existen abusos dentro de las iglesias, podemos encontrar abusos psicológicos, abusos económicos, abuso de autoridad, abuso de poder y también, obviamente, el abuso sexual. ¿Sí? Violencia, podemos encontrar violencia de todo tipo. Tendríamos que tener otra charla para analizar los tipos de violencia y los tipos de abusos que existen, ¿no? Que son, cada día se agrega uno nuevo. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la puesta en funcionamiento del protocolo, pero ustedes van a poder encontrar ¿cómo decir? ¿Cuál sería la palabra exacta, Pauli? Van a poder encontrar como un panorama de cómo actuar entre diferentes casos. ¿Sí? Esa fue la idea de la elaboración de este protocolo. Yo celebro muchísimo que este protocolo haya salido a la luz, celebro muchísimo este espacio, que podamos estar hablando de estos temas. Celebro muchísimo que la Iglesia se haya levantado ante estas situaciones, porque ustedes recuerdan que hace algunos años atrás, no muchos más atrás, de esto no se hablaba. Porque si hablábamos de estas cosas, estábamos manchando el testimonio de la Iglesia. Y yo estoy convencida que de esto se tiene que hablar, porque es la manera de limpiar el testimonio de la Iglesia. Hablaba Paula hoy de la visualización y de la prevención. La mejor manera de hacer prevención es visualizando la problemática. Ahí empezamos a hacer prevención. Ya cuando nos sentamos a hablar de un tema, ya lo estamos previniendo, porque estamos alertando a otros de que esta problemática existe y de que esto se debe tratar de cual o de tal manera. Entonces, que estemos teniendo este espacio y que haya tanto interés en capacitarnos sobre este tema, habla de que como iglesia queremos sanar. Y la idea de todo esto es que el Señor, cuando venga, encuentre una iglesia sana y una iglesia limpia. Y la única forma que lo podemos hacer en este aspecto es tratando el tema, hablando el tema, sacando la basura de abajo de la alfombra. ¿Sí? Porque antes escondíamos la basura abajo de la alfombra. Bueno, no, ahora saquemos, limpiemos. Y entonces de esa manera vamos a ir erradicando los posibles casos que les puedo asegurar, hermanos, que cada día son más. Cada día aparecen más. Es terrible las cosas que uno tiene que ver, las cosas que uno tiene que escuchar, los casos que uno se tiene que enterar. Ayer salieron en los medios, yo no sé si lo han visto, han detenido a un pastor de Hurlingham acusado de abusar de 15 personas que en su momento eran menores y otras no. Es terrible, pero esto no pasa solo en las iglesias evangélicas, pasa en todas las iglesias. Nosotros como pueblo cristiano, pueblo evangélico, tenemos la obligación y la responsabilidad de hablar
y de limpiar nuestras iglesias, pero esto pasa en todos los ámbitos. También pasa en el ámbito laboral, también pasa en el ámbito escolar. Pero tenemos que empezar a visualizar, tenemos que empezar a prevenir. Esto de que vos decías, que yo no sabía, Pauli, me enteré ahora cuando te presentaste tu diplomatura en Prevenir está mal, compartimos título, yo también hice la misma diplomatura y algo que aprendemos es la visualización es el principio de la prevención. Entonces, por eso la importancia de estos espacios, ¿no? Y de esto que estamos haciendo a través de Asiera, de ir provincia por provincia, visualizando y capacitando sobre este tema, y también a través de los consejos pastorales, ¿no? Cuando los consejos pastorales se unen y nos convocan, allá vamos, porque entendemos que es lo que el Señor, una de las cosas que el Señor nos está pidiendo y que como urgencia tenemos que tratar. Y está muy bueno lo que estás diciendo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto. Está muy bueno lo que estás diciendo y en base a lo que es abuso y violencia. Muchas veces los que habitan en un ámbito de abuso y violencia lo han naturalizado y no pueden denunciar algo que naturalizan, ¿no? Y vienen a la iglesia y no cuentan porque han naturalizado, o incluso como personas a veces no detectamos que hay abuso en una persona es abusada porque no conocemos los indicadores. ¿Vos podrías contarnos, mencionaste los nombres de los tipos de violencia? ¿Podrías explayarte un poquito más en esto y también cuáles son aquellos indicadores que nosotros podemos ver y decir, bueno, esta persona, este niño, esta niña está pasando por una situación de abuso, o una persona, una mujer, por una situación de violencia? Sí, sí, claramente. Nosotros primero podemos clasificar como abusos o casos de violencia intrafamiliar o extrafamiliar. En los intrafamiliar, bueno, son los que se producen dentro del hogar. Los extrafamiliar son los que se producen fuera del hogar, pero que también nosotros como congregación podemos o ser parte del acto de violencia o de abuso, ya sea por estar acusados o por haber tomado conocimiento y también cometer un delito que es el delito de encubrimiento, que esto es algo que yo quiero remarcar y que quiero que quede claro acá, de que hay una premisa con la cual nos tenemos que ir hoy, que si tomamos conocimiento de un caso de abuso no nos podemos quedar callados. O sea, es lo único que no podés hacer, quedarte callado, ¿sí? Pero existen estos dos tipos de abusos que podemos determinar, los intrafamiliar, que se dan dentro del ámbito familiar, y nosotros como congregación podemos tomar conocimiento, ya sea porque una mujer con estos indicadores llega golpeada, llega moretoneada, vemos que está retraída, vemos que está con un cuadro de angustia muy grande, o puede ser porque abra su corazón y directamente lo diga. Lo mismo con una criatura. Nos llega una criatura a la escuela bíblica o a la horita feliz o a la obra que ustedes tengan en su congregación, el nombre que tenga, y ustedes se dan cuenta que esa criatura algo le pasa. Puede ser que inocentemente abra su corazón y diga lo que está pasando en su hogar, o puede ser que ustedes lo puedan determinar de acuerdo a los diferentes indicadores. Si tenemos indicadores que son directos e indicadores que son indirectos, ustedes en el protocolo lo van a encontrar más acabadamente. Perdón por el ruido. Más acabadamente, pero pueden encontrar estos dos tipos de indicadores, como les decía, moretones, inflamaciones, enrojecimientos en alguna parte del cuerpo, conductas hipersexualizadas en el caso de los niños. Ustedes van a ver chicos que están sobresexualizados, que hablan de sus cuerpos, que intentan tocar a sus compañeritos o están hablando todo el tiempo de sexualidad. Esos niños, naturalmente, el niño no tiene ese nivel de sexualidad, no tiene ese nivel de conocimiento sobre zonas erógenas o sobre diferentes temas sexuales. Algo está ocurriendo dentro de su ámbito que lo ha sobresexualizado, que lo ha sobreestimulado en el área sexual. Tenemos que estar muy alerta a ese tipo de cosas.
he tomado conocimiento hace unos días en una congregación acá en Campana de unos nenes que encerraban a otros en el baño, que le tocaban la cola, eh, o le tocaban sus partes íntimas. ¿Y por qué sucede esto? Eso me tiene que hacer ruido, eso me tiene que llamar la atención. Yo tengo que tener un estado de alerta en cuanto a estas situaciones. Esta variante de jugar a los novios, de jugar a que, bueno, vamos a tener un bebé y uno se da cuenta que no es desde la inocencia de una criatura que lo está haciendo, ¿sí? Que lo está haciendo con un conocimiento del tema que naturalmente no debería tenerlo. Algo está pasando dentro del ámbito familiar, que puede ser que pase dentro de las cuatro paredes de su casa o puede ser que algún familiar, algún amigo de la casa, siempre el abusador es alguien conocido. La mayoría de las veces es alguien conocido. Es alguien del ámbito familiar, es alguien de nuestro entorno social, siempre. Y lo que vos decías, Pauli, de que muchas veces el abuso es cultural, y esto lo vemos mucho cuando viajamos al interior del país y llevamos estas capacitaciones, nos encontramos con que el incesto es cultural. Nos encontramos con que en el interior del país, en las provincias, es muy común que una persona haya tenido un hijo con su abuelo, con su tío, con su propio hermano, y cuando uno va a dar esta capacitación y les explica que esto no está bien, que esto no es así, que eso hay que denunciarlo, que eso es un delito, dicen, no, pero ¿cómo lo voy a denunciar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si es mi papá, si es mi abuelo, bueno, pero no está bien. No está bien, esto hay que denunciarlo. Por otro lado, nos pasó, en Jujuy particularmente me pasó que una persona vino y me dijo, pero él se arrepintió y pidió perdón. Bueno, ¿saben qué? Nosotros como hijos de Dios, cuando cometemos un pecado o cometemos un delito, nos debemos arrepentir, nos debemos apartar, pero si cometimos un delito, también nos debemos poner a disposición de la justicia. Y el Señor perdona nuestros pecados, pero la consecuencia de nuestro delito nosotros la tenemos que pagar con la sociedad. O sea, la persona que se arrepiente y que reconoce que cometió un delito, en este caso un delito, estamos hablando de un delito, ¿no? Que cometió un delito, tiene que ponerse a disposición de la justicia. Y la justicia y nosotros como líderes eclesiásticos, en el rol que les toque estar, nosotros debemos acompañar tanto a la víctima como al victimario para que se ponga a disposición de la justicia y si le cabe una condena, que la cumpla. Porque esa sería una buena señal de que realmente está arrepentido. Hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Nosotros sabemos que cada acto que nosotros ejercemos tiene una consecuencia, para bien o para mal. Yo debo pagar, debo hacerme cargo. No, bueno, me arrepentí, no lo hago más, ya está, y quedamos todos amigos como siempre. No, no, yo debo pagar, debo hacerme cargo y debo responsabilizarme por las consecuencias de mis actos. Y la víctima debe entender que esto tiene que ser así, que cristianamente tiene que ser así también, porque, bueno, pero yo lo perdoné, está bien, vos lo perdonaste, y está bien porque eso trae sanidad interior, trae paz a tu vida. Nosotros debemos perdonar, pero también debemos actuar como la justicia lo determina, como la ley lo determina. Nosotros no somos personas que nos manejamos como mejor nos parece. Nosotros tenemos como ser gregario, como parte de la sociedad. Nosotros tenemos leyes que regulan nuestra vida en sociedad. Entonces, esas leyes establecen qué es lo que tiene que pasar ante determinadas circunstancias. Y eso es lo que tiene que suceder. Y después yo les decía que había indicadores inespecíficos o indirectos. Puede ser trastornos de la alimentación, pueden ser trastornos psicosomáticos, esas personas que viven siempre enfermas, que siempre tienen alguna dolencia, fenómenos regresivos que no controlan esfínteres, por ejemplo, infecciones urinarias repetidas, puede ser uno de los indicadores, eh, alteraciones en el nivel de actividad, alteraciones en el sueño. En los preescolares podemos nombrar el síndrome de estrés postraumático, podemos estar atentos ante una baja en el rendimiento escolar
podemos pensar en fobias o en miedos intensos, miedos que sin motivo. Son todos indicadores que me hablan de que algo está pasando. Y sobre todo si se empiezan a dar de manera repentina. O sea, una persona que no venía teniendo estos indicadores y de golpe tiene estos indicadores. Bueno, algo está pasando. Yo debo abrir mis alarmas, mis alertas, estar atento a qué es lo que está pasando con esa criatura, con esa mujer. Y acá cuando dije la palabra mujer, perdón, Pauli, quiero hacer una aclaración, porque después dicen, hablan de la violencia y el abuso de las mujeres, pero no de los hombres. Eh, y no es que seamos feministas, no, no, para nada. Existe el abuso y la violencia contra los hombres. Lo que pasa es que se habla de violencia de género siempre que es contra la mujer, porque no hay estadística de violencia contra los hombres. ¿Y saben por qué no hay estadísticas? Porque el hombre no denuncia. O el hombre que se anima a denunciar no llega a hacer, a generar una estadística, porque el índice es muy bajo. Y el hombre no lo hace porque tiene vergüenza. Entonces también estemos atentos a los hombres, porque hay hombres que son víctimas de abuso y de violencia. ¿Sí? Quiero dejar aclarado esto porque muchas veces nos dicen, hablan solo de las mujeres. No, no. Lo que pasa es que toda la normativa habla de la violencia de género contra la mujer, niño, niña o adolescente, porque no hay estadística del hombre. Pero tenemos nosotros como agentes de paz, como agentes eclesiásticos, como líderes eclesiásticos, nosotros tenemos que estar atentos también a aquellos hombres que presenten indicadores de ser víctimas de violencia o de abuso. No sé si contesté, si algo, ustedes me decís, Pauli, si algo quedó en el Muy tintero, bueno, porque yo muy por ahí bueno. empiezo a hablar y me olvido lo que vos me preguntaste. Lo que estás diciendo, no sé si están tomando nota, lo que están diciendo está muy bueno, de todos modos está en el protocolo. Pero sabes que mientras vos hablabas me venía también a la mente otro tipo de abuso que no está especificado en el protocolo, pero es muy actual, que es el abuso a través de las redes sociales. Eh, Justamente lo que es grooming, ¿no? Que cada vez aumenta más. eh, a partir de lo que son, de la pandemia ha aumentado más de un 300% lo que es abuso a través de las redes sociales a nuestros niños, niñas, y está tipificado en el Código Penal como delito. Eh, Eso también es importante saberlo y conocerlo, ¿no? Hoy no lo vamos a hablar ni explayar, pero bueno, es importante que lo conozcan y que justamente son los mismos indicadores también que estabas diciendo vos, Norma, el retraimiento, la baja en la escuela, ¿no? De lo que es el trabajo escolar, el- el no querer vivir más. Hasta han llegado chicos a quitarse la vida por el bullying. Eso lo especifico también porque no está en el protocolo, pero estaría bueno poder actualizarlo también y tener conocimiento de esta problemática. Sí, esto que vos decís, Pauli, el protocolo no menciona todos los tipos de abuso y de violencia que existen, pero por eso yo les decía que no solamente aplica a los casos de abuso y de violencia sexual. Específicamente al protocolo habla de abuso y violencia sexual, pero es aplicable a todos los tipos de abusos, a todos. Eh, yo no sé, no conozco la historia de cada uno de los hermanos que hoy nos acompañan, pero sí nosotros como familia, junto con mi esposo, hace muchos años atrás, nosotros decimos somos sobrevivientes del abuso de autoridad de un pastor. Nosotros fuimos sobrevivientes. Fue tremendo. Y creo que hoy seguimos firmes en el camino del Señor y sanos emocionalmente solo por la gracia del Espíritu Santo. Pero fuimos víctimas de abuso de autoridad, de abuso de poder y de abuso económico. Nosotros terminamos con un gravamen económico terrible como familia en ese momento. Y fue un pastor el que lo había pergeñado, que no solamente nosotros éramos las víctimas, sino que gran parte de la congregación de ese momento había terminado siendo víctima de este señor. A ver, cuando hablo de pastor entre comillas, porque un pastor verdadero no va a caer en este tipo de delitos, ¿no? Pero bueno, era el rol que él ocupaba en ese momento. Y ¿saben qué? Vieron cuando yo arranqué
hablar, que les decía, de la visualización y de esto de hablar de estas situaciones que nos ayuda a prevenir, porque a mí se me hizo carne eso, porque en ese momento yo, se me venían pensamientos, yo era abogada recién recibida, y yo decía, ay, este hombre no nos estará estafando. Y inmediatamente yo decía, ay, Norma, ¿cómo permitís que el diablo ponga esos pensamientos en tu cabeza? Y la realidad, hermanos, es que era el Espíritu Santo que me estaba alertando de peligro y yo no le hice caso. Y tal vez si yo le hubiese hecho caso y si yo hubiese hablado de lo que me estaba pasando, algunos de los otros hermanos no hubiesen sido víctimas. Por eso la importancia de poder hablar el tema, la importancia de poder decir, me está pasando esto, pero por sobre todas las cosas, la importancia de que uno como víctima pueda abrir su corazón, pero la importancia de que del otro lado haya una buena recepción de quien está escuchando y que crea lo que está escuchando y que ayude a la víctima. Porque muchas veces cuando se tiene mucho miedo de hablar, porque cuando el victimario es el pastor, el hijo del pastor, el hermano, el líder de la escuela dominical, el líder de alabanza o lo que fuere, la persona tiene miedo de hablar, tiene miedo de no ser creída, tiene miedo de... porque muchas veces ha pasado esto. Entonces se aparta a la víctima y se deja al victimario dentro de la congregación y esto es terrible. Nosotros tenemos que hacer el acompañamiento, tenemos que tener una escucha activa, tenemos que tener, eh, perdón, les pido perdón si por ahí escuchan, tengo hijos perrunos y por ahí puede llegar a salir en el audio los ladridos. Nosotros tenemos que tener la particularidad de poder tener una escucha activa, de ser empáticos con la persona que nos viene a comentar la problemática que está teniendo y de esta forma poder ayudar, poder tener un acompañamiento efectivo, porque si no, no va a ser efectivo. Esa persona no solamente va a ser víctima de un abuso de violencia del tipo que sea, va a ser separada de la congregación, va a ser acusada de mentirosa o de atacar al siervo o a la pastora o al pastor o al líder o a quien fuere. Y toda la congregación se le va a poner encima. Entonces nosotros tenemos que tener la particularidad y pedirle al Señor sabiduría para poder saber actuar en ese momento, para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos como costumbre, el pueblo evangélico, de hacer, que hoy, hermanos, está prohibida por la ley. Por ejemplo, viene una mujer y nos dice, mi marido me pega, mi marido me golpea, o nos damos cuenta, entonces la llamamos, charlamos con ella abre su corazón y nos dice, la verdad es que estoy pasando en mi casa un momento terrible, soy víctima de violencia, soy víctima de abuso. Antes, ¿qué hacíamos? Llamábamos al marido, decíamos, vamos a orar, el matrimonio se tiene que restaurar, el matrimonio... Obviamente estamos a favor de la restauración familiar, nadie está promoviendo acá el divorcio, por favor, que quede claro. Pero hoy en día no podemos hacer esto, tenemos que reunirnos con la víctima, tendremos que reunirnos con el victimario, tenemos que tratar de restaurarlos, pero de manera separada. Ustedes imagínense una mujer que abre el corazón delante de su victimario, cuando llega a la casa la muele a palos, porque lo expuso, eh, porque contó sus intimidades, porque sacó los trapitos al sol delante del pastor y no lo tenía que hacer. Bueno, todo esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no se debe hacer, porque aparte está prohibido por la ley. Si estamos haciendo eso, estamos cometiendo un delito. Entonces tenemos que ayornarnos, tenemos que capacitarnos, y si no lo conocemos, antes, miren, yo siempre decía, los pastores decían que los abogados y los psicólogos íbamos a ir al infierno. ¿O no? ¿No escucharon ustedes eso? Bueno, hoy en día todos los pastores tienen que tener un abogado y un psicólogo amigo y el protocolo al lado de la Biblia, ¿sí? Para saber cómo actuar ante estos casos. Porque realmente el pastor puede tener muy buena intención.
yo descarto que todo lo que hace lo hace con buena intención, pero si le falta conocimiento técnico sobre cómo manejar diferentes situaciones, seguramente va a meter la pata, seguramente va a cometer un error que después va a ser difícil de poder repararlo, ¿sí? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de almas. Entonces tenemos que tener especial cuidado con el tratamiento que le damos a estos temas. Pero sí, como vos decís, son todos los tipos de abuso y de violencia. En la ciudad donde yo vivo, tenemos el índice, uno de los índices más altos de suicidio infanto-juvenil de la provincia de Buenos Aires. Nosotros como iglesia tenemos que salir a las calles y también trabajar estos temas. Trabajar la prevención de abuso, trabajar la prevención de suicidio, porque son temas que nos están atacando y nos están flagelando como sociedad y como pueblo de Dios, como agentes interventores, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Obviamente nuestra mayor y la primordial comisión es salir y predicar el Evangelio, pero también tenemos que salir al campo misionero con estos temas. Está excelente lo que estás diciendo y cuán importante es saberlo y conocerlo, ¿no? Porque muchas veces desde el desconocimiento pensamos que abuso sexual es solo violación y violencia es un golpe. Pero acá estamos viendo que hay un montón de tipos de abusos sexuales, ya sea puede ser con toque físico y sin toque físico, y también un montón de tipos de violencia. Y todos son delitos, ¿no? Y qué importante es saberlo, conocerlo para también saber cómo denunciar. Y ahí viene mi pregunta también, la siguiente pregunta: ¿cómo actuar de manera profesional o desde el ámbito eclesiástico? ¿Cómo actuar si sospechamos de un caso de violencia o si tenemos un caso concreto de violencia o de abuso? ¿Cómo debemos proceder? Bueno, mira, ahí vamos a separar entonces dos tipos de supuestos. Primero, si en el victimario es un líder de la iglesia o de la congregación, lo primero que tenemos que hacer es separarlo del cargo, ¿sí? Es la primera medida que tenemos que hacer. El cargo que esté ocupando debemos correrlo, separarlo, hasta tanto se investigue, hasta tanto se aclare. La ley establece que una persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero preventivamente nosotros no estamos diciendo que la persona acusada sea un violador o un abusador, pero preventivamente lo que hacemos es separarlo del cargo y tratar de aclarar la situación. Si es un caso de abuso intrafamiliar que nosotros lo detectamos en la congregación y dice, por ejemplo, en el Sí. caso de un menor, sobre todo de un menor, lo que tenemos que hacer, que ustedes en el protocolo lo van a encontrar, ya les digo, en la página 43 ustedes tienen un modelito de un informe de sospecha que se tiene que redactar en el momento exacto que tomamos conocimiento del abuso o de la violencia. En ese informe de sospecha es una actita que uno va a hacer. Consignamos todos los datos. En el día 6 de junio del 2024, siendo las 20 horas, nos reunimos con fulano de tal, manifiesta tal cosa, detectamos tales indicadores que podrían suponer que se encuentra siendo víctima de esos de abuso, de violencia. Y ese informe, con todos los datos que tengamos, lo firmamos y lo llevamos, lo elevamos en la provincia de Buenos Aires se llama servicio local, pero ustedes sabrán después ubicar cuál es la oficina dentro de sus comunidades donde esto se tiene que elevar. Se eleva, se entrega y ahí la justicia toma intervención. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Si es víctima, si la víctima dice es mi papá, o es mi mamá, el victimario, o es mi abuelo con el cual convivo, lo que vamos a hacer es llevar ese informe de sospecha y pedirle a la justicia que tome intervención de manera inmediata para poner a resguardo a esa criatura que está siendo víctima de violencia dentro de su ámbito familiar. Si lo que nos dice, yo soy víctima de violencia, de abuso de un amigo de mi mamá, de un tío, de un abuelo que no convive conmigo,
vamos a llamar a la mamá, al papá, le vamos a explicar lo que está pasando y le vamos a ofrecer nuestro acompañamiento para realizar la denuncia. Puede pasar que, por ejemplo, sea la pareja de la mamá, el victimario, y la mamá no crea porque eso le va a hacer desarmar su pareja, o diga, ay no, pero él siempre fabula, o por lo que fuere, pero no es cierto. Bueno, en ese caso, somos nosotros los que también tenemos que elevar el informe de sospecha, porque no podemos dejar sin resguardo a esa criatura. Y en el caso de que si fuese una persona adulta la víctima, lo que tenemos que hacer es tratar de convencerla y acompañarla en el proceso judicial. Perdón, Si, ¿puedo hacer una pregunta? si el victimario fuese un líder de nuestra congregación, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar el informe de sospecha también, separarlo del cargo, darle intervención a la denominación y dar intervención, si la denominación, como les dije al principio, está afiliada a Siera, también darle intervención a Siera, una vez que la denuncia está ya radicada, ¿sí? ¿Dónde se radican las denuncias? Ustedes pueden hacerlo en las comisarías de la mujer de cada ciudad o lo pueden hacer directamente en las unidades funcionales, en las fiscalías. Las fiscalías tienen la función de investigar el delito que se denuncia. Muchas denuncias quedan sin efecto porque no tienen sustento o no hay prueba suficiente o porque por ahí son denuncias falsas, porque también las hay. Y las que sí tienen sustento y las que sí tienen prueba suficiente, continúan un proceso de judicialización, que es la etapa previa con el número de IPP que le da la unidad funcional, la UFI, la Fiscalía de Investigación, y esto avanza y llega al proceso de que se eleva al juzgado de garantías, después se eleva a lo que son los tribunales criminales, que son los encargados de llevar a cabo el juicio, lo que conocemos normalmente como un juicio, y el que determina una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, ¿no? En todo ese proceso, nosotros como congregación tratamos de acompañar a la víctima en todo tiempo, ¿sí? Porque también tenemos que acompañarlo en el área espiritual. Y acá me gustaría detenerme en algo. Una vez me preguntaron si también teníamos que acompañar en el área espiritual al victimario. Y la realidad es que a mí no me queda otra respuesta que decir que sí. Nosotros tenemos que acompañar a la víctima, pero también si el victimario muestra signos de arrepentimiento, nosotros también tenemos que acompañar al victimario. Ustedes no se olviden que cuando el Señor Jesús en Mateo 25 habla, dice, por cuanto estuve preso y me viniste a ver, y los discípulos le dicen, ¿cuándo estuviste preso? Y él les contesta, por cuanto a uno de estos mis pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y ahí surge el ministerio carcelario, ¿sí? Donde hay tantos hermanos que visitan las cárceles y llevan la palabra y hacen contención espiritual a aquellos que están privados de su libertad. Eso nos da la respuesta de que también tenemos que trabajar en la restauración espiritual del victimario, ¿sí? Pero en este caso, si son víctima y victimario de la misma congregación, lo que tiene que suceder es que tienen que separarse. No pueden restaurarse estando en la misma congregación. Debemos acompañar al victimario a que se restaure en otra congregación si es que no está detenido, y a la víctima tratar de mantenerla dentro del ámbito que conoce, dentro de la congregación que siempre habitó, y restaurarla. Debemos cuidadosos de estos actos, porque después terminan las víctimas yéndose, perdiéndose, y nadie les hace el seguimiento ni les hace el acompañamiento porque consideran que atacó al siervo, consideran que atacó al pastor. Y la verdad es que tenemos que ser bastante objetivos, ¿sí? Porque muchas veces hay situaciones que se dan, y acá les doy una primicia, estamos trabajando en la elaboración de un documento de buenos modales para las iglesias, porque también tenemos que cambiar algunas situaciones que se venían dando históricamente
que hoy dan pie a que se hagan denuncias y que por ahí no son denuncias de abuso. Pero también entendamos que muchas veces las denuncias son infundadas, no tienen los fundamentos necesarios y muchas veces son falsas. Y también sometemos a alguien al arbitrio de la justicia con todo lo que eso implica y con el mote de abusador o de violador, que es un agravante más, y la denuncia no era, el delito no era tal. Nos ha pasado de que hemos recibido una denuncia de una persona, una mujer, que dijo que en una campaña de evangelización eh, pasó para y él le tocó la cola. Y cuando se dio vuelta, ella vio a un pastor X que estaba parado detrás de ella. Entonces, ¿qué hizo? Denunció al pastor por abuso. Y la realidad es que el pastor dice, sí, yo estaba parado atrás de ella, pero había miles de personas. ¿Entienden? Entonces, también tenemos que nosotros dejar algunas cosas que venimos practicando, como por ejemplo, la imposición de manos, el abrazar a la otra persona cuando vamos a orar por ella. Podemos hacerlo, podemos orar, podemos ministrarlos, pero sin tocar a nadie, ¿sí? Porque esto hoy no está bien. Tenemos que empezar a tener otro tipo de costumbres en cuanto a nos reunimos, cuando alguien nos pide tener una reunión, con el líder, con el diácono, con el maestro de escuela bíblica, que sea en un lugar abierto, que haya otra persona cerca dando vuelta. Las salas de las escuelas bíblicas, si no hay dos maestros o un maestro y un ayudante, tienen que ser con la puerta abierta. No puede estar el maestro solo con los chicos con la puerta cerrada, porque esto da pie a un montón de situaciones que pueden ser reales o no. Y estamos exponiendo también a los maestros de escuela bíblica a que se vean en una situación que no buscaron y que no quisieron crear. ¿Se entiende lo que digo? No sé si soy clara. El otro día en una iglesia estaban festejando los cumpleaños, ¿no? Entonces había torta con crema. Entonces un nene pasa y se ensucia su campera en la parte de atrás con la crema de la torta. Y otra nena le toca, así le limpia la campera y le dice, ¿tenés crema? Y el nene dijo, señor, me tocó la cola. Y sí, es verdad, le tocó la cola, pero no con una intención de abuso, sino de querer limpiarle que se había ensuciado su camperita con la crema de la torta. Pero ustedes imagínense que esa criatura vaya a la casa y diga, fulanito me tocó la cola. ¿Me van siguiendo? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que pasa dentro de nuestra salita en la escuela bíblica, ¿sí? En la escuela dominical. ¿Qué es lo que pasa en nuestra congregación? Yo hace un tiempo me tuve que reunir con un hermano de la congregación y le tuve que pedir a otro hermano que me acompañe. Los pastores, cuando hay hermanas, ustedes pueden llegar a ver con qué intención. La hermana que siempre quiere hablar con el pastor, siempre tiene un problema. Y cada vez que tienen problema viene con el escote más abajo o la pollera más corta. Bueno, pensemos en esto, que la esposa del pastor acompañe en esa entrevista. Tal vez sería bueno que se reúnan en un lugar público y que haya otras personas dando vuelta dentro de la iglesia. O sea, nunca en lugares cerrados, sino que sea un lugar vidriado. Si es cerrado, que sea completamente vidriado. ¿Sí? Hay un refrán muy viejo, ¿no? Yo lo conozco desde chiquita y ya soy grande. No solamente hay que ser bueno, hay que parecerlo, ¿sí? Así que tratemos, por favor, de tener esa sensibilidad de poder cada uno de los detalles, que antes no la teníamos, porque decíamos, pero si es la hermana Juanita, pero si es el pastor,
¿Qué me va a hacer el pastor? No me va a hacer nada el pastor. Bueno, sí, capaz que el pastor que no es pastor como debería ser, sí, capaz que te hace algo, ¿sí? Porque si ustedes ven la imagen del pastor que fue detenido ayer, ustedes dicen, nada, no puede haber pasado. Bueno, sí, pasó. Y tenemos más de 15 víctimas denunciadas y seguramente que ahora que salgan los medios van a aparecer más víctimas de esa persona, denunciadas y comprobadas, ¿sí? Así que sí, yo no sé si fui clara en cuanto a lo que es el informe de sospecha y a lo que es... Sí, clarísimo, Norma. Está excelente lo que estás comentando. Yo te pediría si podés repetir, mencionar solamente dónde hacer las denuncias, en caso de... Bueno, las denuncias las tenemos en lo que es servicio local en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias es la oficina del menor y la familia. Cada provincia tiene un nombre diferente, pero ustedes van a saber ubicarlo. La pueden hacer en el servicio local, lo pueden hacer en lo que es las fiscalías directamente, lo pueden hacer en las comisarías de la mujer, la denuncia y llevar el informe de sospecha. Las comisarías comunes no están tomando este tipo de denuncias, pero sí tenemos estos tres lugares, lo que es el servicio local o el del menor y la familia, las fiscalías y la comisaría de la mujer. En estos tres lugares ustedes pueden acercar las denuncias. Y en cuanto a lo que es la asiera, puntualmente, nosotros lo que tenemos dentro de los profesionales que integramos eh, la redacción de este protocolo y que estamos trabajando en los casos que nos llegan, lo que hacemos es, y ponemos a disposición, es la orientación para aquellas personas que están siendo víctimas. Ustedes tienen los canales de comunicación con Asiera, lo pueden, si no los tienen, tal vez lo podamos colocar en el chat, un mail, un número de teléfono, ustedes se pueden comunicar, pueden exponer la situación y alguien de Asiera se va a poner en contacto con ustedes y vamos a poder entablar la primer charla, la primer comunicación y los vamos a poder orientar también a través de las distintas redes de profesionales, ya sean la de zona sur, la de zona oeste, en zona norte nos estamos empezando a nuclear. A través de la red de profesionales ustedes pueden buscar ayuda y pueden ser asesorados en estos aspectos. Norma, yo quería hacer una pregunta. Viste que a veces en algunas fiscalías no reciben las denuncias o dicen que no es el lugar que corresponde. ¿Cuál sería el mecanismo para exigir que tomen la denuncia? Bueno, qué buena, Vero, la pregunta, porque es verdad, por lo general la gente vuelve al estudio y dice, no me quisieron tomar la denuncia. La fiscalía tiene la obligación de tomar las denuncias. Tiene la obligación. Si a ustedes les pasa que van y les dicen, no, esto no constituye delito, no, tenés que traerme más pruebas, ahora no está el oficial. No, a ver, no me importa que no esté el oficial, alguien de guardia tiene que haber, me tienen que tomar la denuncia. Si para vos no constituye delito, tomame la denuncia igual y que el fiscal o la justicia después me diga que no constituye delito, pero vos tenés la obligación de tomarme la denuncia. Nosotros en el estudio esto se lo aclaramos a la gente. Por ahí hay personas que no tienen, porque ya demasiado tiene con estar viviendo la situación difícil que le toca pasar como para encima ir y ponerse a pelear con el agente de la justicia que lo tendría que ayudar y le está poniendo un palo en la rueda. Entonces, en ese caso, nosotros les explicamos esto y les decimos, si no, bueno, volvé, que te la redactamos nosotros, que muchas veces es lo que pasa con el caso de violencia de hombres. Porque como el Justo hombre decir no lo quiere mismo. ir a denunciar, Sí, conozco casos que no le tomaron. como el hombre no quiere ir a denunciar, terminamos redactándole nosotros la denuncia y llevándosela nosotros a fiscalía, ya redactada y pidiendo que se genere el número de IPP o el número de causa para que después prosiga la investigación. Pero el hombre
por sí ya, por la vergüenza, no quiere ir. O si va, le dicen esto que dice Paula, no, no te la podemos tomar porque ya vino ella. Muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Que va el hombre y dice, no, no, ya se la tomamos a ella, entonces no te la podemos volver a tomar a vos. ¿Cómo que no? ¿A dónde se ha visto? Pero bueno, el común de la sociedad no sabe que este derecho le asiste. Sí, así que gracias por la pregunta, Vero, porque esto aclara bastante. Bien, ahí en el chat también tenemos preguntas. No sé, Norma, si querés sumar algo más o pasamos ya con la parte de preguntas. Si quieren podemos empezar con las preguntas. No sé si alguien las estaba levantando. Bien. Dice, si sucede en una escuela, a ver, aguárdame un segundito. Si sucede en una escuela común en nuestra aula entre mis alumnos, ¿cómo procedemos? De la misma forma. El informe de sospecha que ustedes van a encontrar ahí vi que en el informe de página 42 creo que era, 43, lo pueden usar para el ámbito escolar. Es exactamente el mismo, ¿sí? Actúan de la misma forma. Redactan el informe y lo elevan ya sea al director, y el director tiene la obligación de elevarlo a la justicia, y también en el caso de educación le tiene que dar intervención a inspección, a la inspección del área que corresponde. Bien, perfecto. Yo estoy leyendo Sí, sí. acá las preguntas de YouTube, Paula, Vero. Yo no Una de tengo. ellas dice, la pericia médica, ¿dónde corresponde? En comisarías, en tribunales. Pero bueno, quería que aclares esto. Esto Repetime por el tema de las pericias médicas o pericias psicológicas, ¿no? Que también tienen Bueno, que ver con esto los tiene mucha casos. importancia que las pericias se tomen al momento de que se denuncia el delito. ¿Por qué? Primero porque hay pruebas que con el paso del tiempo se van a borrar, ¿sí? Y por sobre todo en el caso del abuso sexual con penetración. Este tipo de delitos necesita hacerse un precario médico de manera inmediata, incluso antes de que la víctima se higienice. Pero puede ser que la persona recuerde, porque a veces suele pasar, yo no soy psicóloga, pero suele pasar que tenemos reprimidos recuerdos y que algo despierta, tal vez esta charla puede ser un indicador que despierte un recuerdo en nuestra conciencia, y nos damos cuenta que nosotros también hemos sido víctimas de abuso hace muchos años, tal vez en nuestra niñez. Y hoy en día está contemplado que cuando uno toma conocimiento pueda denunciarlo, por más que haya pasado el tiempo. Ya no prescribe, vieron que dice, no, esto prescribió, no, no. Yo puedo ir a denunciarlo, no importa el tiempo que haya pasado. Y en el caso de las pericias, algunas se realizan en la sede de Fiscalía. Fiscalía es quien convoca a las pericias porque es quien produce la prueba. Pero, por ejemplo, la de cámara Gesell y las pericias psicológicas van a ser determinantes. Hoy en día están como tardando, justo el otro día hablábamos en una reunión, tristemente el tiempo que están tardando en tomar las cámaras Gesell y de realizar las pericias psicológicas, por lo menos en el departamento judicial en el que yo estoy, porque hay poco personal, hay carencia de personal. Eh, entonces esto por ahí se puede extender en el tiempo, pero algo que nosotros tenemos que pedir que se produzca en el momento de la denuncia o en la proximidad de las horas es la grabación del testimonio. ¿Por qué? Porque si la pericia psicológica se demora o si el testimonio se toma después, pasados los meses o pasado el tiempo, yo no recuerdo de la misma forma lo que me sucedió hace 10 minutos que lo que me sucedió hace 2 meses atrás o hace 5 meses atrás. Entonces, la importancia de la grabación de los testimonios. Porque en ese momento, cuando yo grabo el testimonio,
ahí están todos los detalles y no se van a perder. Entonces hablamos de la preservación de la prueba. ¿Sí? No sé ¿Vos te si... referís, Norma, por ejemplo, a que la persona que fue víctima tanto de violencia como de abuso se lo pueda autograbar y lo tenga como testimonio de lo que Que lo pueda, pasó? Porque no sé si la fiscalía lo van a tomar lo pueda enseguida esa grabar denuncia. es una de Que las lo, formas de prueba. Entonces, tenemos que pedirle que ese testimonio y que se incorpore a la investigación como una prueba más. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta. sí, sí, gracias. Te hago una consulta, esta pregunta te la hago yo. En el caso de abuso o violencia que hayan pasado años, por ejemplo, una persona recuerda o recién saca a luz caso de abuso que vivió cuando era chico. ¿Esa causa prescribe o puede hacer la denuncia? Esto es lo que yo decía hace un ratito. A raíz de la ley del olvido, que fue promulgada hace muy poco tiempo, estas causas dejaron de prescribir. Entonces, si algo despierta en mí la memoria de haber sido víctima de abuso, yo estoy a tiempo de denunciar. ¿Se probará? ¿Cómo se probará? Con distintos medios de prueba. Ya no vamos a tener la prueba física, pero sí vamos a tener la prueba psicológica, vamos a tener testimonios, seguramente se pueda, según haya sido el caso, se puedan encontrar testigos de lo sucedido en ese momento. Así que sí, hoy día se puede denunciar, Perfecto. No se sé puede si llegar a Verónica denunciar. Indavera, si hay alguna pregunta más. Yo estoy mirando la puteada. La Acá en respuesta YouTube que, no, ¿eh? no, la respuesta que dijeron en el chat ya la contestó. Es la única que me aparece. Porque después te compartieron una voz ahí. Eh, Acá, Hola, Yo quería aprovechar y recordar los indicadores que el protocolo están desde la página 37 a 39, las habilidades pastorales en la página 40 a 42, el informe sospecha que recién dijo Norma en la página 43 y el esquema del circuito de la denuncia en la página 45 del protocolo. acá Sandra Roa dice, disculpen, las comisarías también tienen la obligación de recibir denuncias, una de las funciones de la Fuerza de Seguridad. Pensemos en lugares donde no existe comisaría de la mujer, servicios locales, etcétera. Es verdad, hay pueblitos muy pequeños o comunidades muy pequeñas donde no existen estos servicios, ¿no? En esos casos las comisarías toman las denuncias, pero muchas veces no las toman. En Jujuy nos pasó que, por ejemplo, hicimos el acompañamiento de una familia y tenía que trasladarse la persona 100 kilómetros hasta el departamento más cercano para poder que le tomen la denuncia, para poder producir la prueba. Todo tiene que ver, es como muy subjetivo de acuerdo al lugar social o a la comunidad en la que estemos hablando o tratando, ¿no? Y vamos a encontrarnos con diferentes situaciones y diferentes realidades. Perfecto, ahí ingresó otra pregunta. Dice, en caso de abuso dentro de la iglesia, ¿se aparta al denunciado como parte de iglesia? ¿Existe alguna normativa, derecho de admisión para prohibirle el ingreso? Gracias. Sí, el protocolo lo establece esto mismo. Primero, si es alguien que está en una situación de liderazgo, lo que habíamos dicho al principio, lo tenemos que separar del cargo, como primera medida. También les dije yo dentro del relato que la restauración tiene que ser en forma separada, no pueden convivir en la misma congregación, víctima y victimario. Así que sí, la iglesia se puede manifestar al respecto y tener un derecho de admisión para el caso de una persona que está siendo investigada por un caso de abuso y mucho más
si la víctima está dentro de la congregación. Sí, Hola, sí. ¿puedo hacer Hola, una consulta? Pastor Eduardo. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, yo había notado algo, no sé si se habrá entendido, a lo mejor no es tan protocolar, pero me inquietó. Eh, Cuando había hablado antes de que alguien podría denunciar algo que pasó hace muchos años y que obviamente podemos pasar, una persona que fue abusadora, por más que después se arrepienta, cambie de actitud, podría tener que enfrentar las consecuencias. Entonces, una de ellas podría ser que él sea denunciado, ¿no? Suponiendo que sea una persona que realmente hace unos años ha pasado por esto, quizás en la congregación alguien denuncie y esa persona ya haya sido transformada por el poder de Dios verdaderamente, creo que nos encontramos ante tener que enfrentar el protocolo de actuación frente a algo diferente, pastoral, ¿no? En ese caso, ¿qué prima? O claro que cada caso pastoralmente lo analizamos de forma diferente. Por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor, en mi pasado tuve incursión en algunas cuestiones delictivas, hace muchísimos años de esto. Dios me limpió, Dios me restauró y quizás pudiera aparecer alguna persona alguna vez a la que yo le hice algún daño, un delito diferente que ya obviamente ya está prescrito. Dios me ha limpiado, Dios ha cambiado mi vida, actúo de otra manera, obviamente voy a arrepentir y voy a restituir, pero ¿cómo funcionaría en este caso? Porque la persona que ya está arrepentida, que cambió de vida, en ese caso se ve enfrentando esto dentro de la congregación. No sé si soy claro. Sí, por ahí me plantea un poquito de duda, pero la realidad es que yo cuando manifesté esto, lo que dije es que yo las consecuencias de mi pecado las tengo, o de mi delito las tengo que enfrentar, las consecuencias de mis actos. Y si la persona, si en su caso usted claramente manifestó que los delitos por los cuales podría llegar a ser acusado ya están prescriptos. En este caso, como este delito no prescribe, eh, si la persona es denunciada y se tiene que someter a la justicia. Y yo creo que si yo en mi pasado he cometido, he tenido actos que son contrarios a la vida que hoy llevo como hija de Dios y, y alguien me denuncia, bueno, yo creo que como parte del arrepentimiento y de mi nueva vida, creo que no voy a tener inconvenientes, más allá de que me duele, más allá de que no va a ser fácil, de someterme a la justicia y de poder cumplir con lo que me condenen, ¿no? Con lo que me corresponda. Así como debo restaurar o restituir, si a alguien le robé, si a alguien le falté, yo debo restituirlo. Bueno, en este caso también, no le puedo restituir la dignidad a la persona, porque Está acá muy bien. está, o la honestidad, Hablo, estamos hablando de otro tipo de delitos, ¿no? hablo de por ahí la actuación del líder o del pastor, entonces no cambiaría en ese caso. No, no, no. A ver, si la persona ya está restaurada en el área espiritual, no. Quedaría acompañarlo y sí hacerle un acompañamiento en todo el proceso porque me parecería muy digno de que se ponga a disposición de la justicia y como congregación y como hermanos en la fe, no dejarlo solo. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos finalizando ya. Creo que la mayoría de las... Permiso. ¿Podría repetir la doctora? Permiso, buenas tardes y Buenas bendiciones a tardes. todos. Y se refirió a una ley del olvido. No sé si es así, porque la verdad que no tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento de aquellos delitos que han prescrito en delitos contra la integridad sexual, que están los juicios por la verdad, que si bien no se lo condena al que ha efectuado ese delito eh, y está prescripto, pero sí se lo hace público, y esto es en beneficio de la víctima de ese delito,
y también para que los demás conozcan, ¿no? La sociedad entera, que esa persona ha cometido ese delito, ¿no? Quería saber cómo se llama, Es ley la del ley del olvido, olvido, sí, perdón, se que llama estoy sin cámara, ley del olvido, no recuerdo el número, no importa pero el número, pero no lo tengo, sí tengo los juicios por la verdad. es ley del Este, olvido está relacionado con el juicio por la verdad y yo le agregaría a lo que vos decías, ¿no? De hacerlo público y porque sana a la víctima y también resguarda a posibles víctimas. exacto, hablando de prevención, a mí cuando escuché, perdón que estoy sin cámara, pero no me funciona bien, se me captó. Cuando estuve en una charla sobre en derecho penal sobre este tipo de juicios, me pareció, pero muy interesante con respecto, obviamente, hacia la víctima, porque es un delito aberrante en el que la víctima lo vive por el transcurso de toda su vida y quizás no se toma envergadura de las consecuencias que tiene la víctima en el trayecto de toda su vida, ¿sí? Pero además el impacto que causa a nivel social para que otras posibles víctimas conozcan a ese abusador. Me pareció interesante este impacto también social, ¿no? Además, obviamente hacia la pobre víctima, que quizá no tuvo la posibilidad de denunciar por diferentes razones, en tiempo y forma. Sí, sí, es verdad. Gracias por la intervención. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Norma, gracias por tu tiempo. Verónica Stein, A ustedes. si tienes unas palabras, vamos, Sí, ya simplemente para, bueno, cerrar esta charla, gracias Norma, gracias por aclararnos sobre este protocolo. Dios quiera que podamos replicar cada uno de nosotros como líderes y pastores en distintas congregaciones, seguir replicando este conocimiento y esto que realizó este grupo de Asira, que la verdad que es maravilloso el traer claridad y el traer también seguridad, porque no podemos actuar si no conocemos. Así que bueno, le damos la gloria al Señor por eso y bendecimos a cada uno de los participantes. Gracias, gracias por este tiempo y simplemente volverles a recordar que si desean ofrendar para el ministerio, Red de Profesionales, en mayúsculas el alias, así que les agradecemos la participación y los bendecimos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Buenas Muchas noches. gracias. Bendiciones. Muchas gracias, gracias. muchas Bendiciones, muchísimas gracias. gracias, bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro. Nos vemos en la Muchas gracias. Para los que preguntaron, esto queda grabado, se va a compartir en el canal de YouTube. Amén, gracias, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Y Patito Mariano. Vale.